Vanguardia. Año 30.664. Marzo 25. Un relato de los devoradores de mundos. Para ese entonces, un número considerable de los supersoldados que conforman a la Legión de los Devoradores de Mundos, guerreros brutales pero muy eficientes cuando se trata de invadir un mundo, había llegado a un mundo conocido como Mavesan. Mavesan es un mundo colmena, con ciudades tan grandes que sus puntas son capaces de llegar al cielo. Aquellas estructuras, que suelen verse retorcidas, pero manteniendo patrones en su edificación. Ahora mismo, un grupo considerable de devoradores de mundos está cubierto en el interior de una fortaleza, a las afueras de la ciudad colmena principal del planeta. Las explosiones que logran sentirse desde el exterior, logran hacer que múltiples cajas empiecen a sacudirse, a moverse a pesar de quedarse en el suelo en todo momento. Múltiples sombras logran distinguirse en el piso, eran sombras de diferentes tamaños. Las más frecuentes, vendrían siendo de elementos militares de la Guardia Imperial. Sus pasos rápidos y coordinados eran incapaces de que el silencio pudiera invadir el interior de la fortaleza, la cual seguía manteniendo una posición ante cualquier amenaza que deba enfrentar. Pero incluso entre aquellos soldados, cuyas armaduras de un verde pasto era lo más destacable de su equipamiento, incluso más que aquellas armas que portaban, cuya munición podría acabar con un ser humano rápidamente por la munición láser, se destacaban unos pocos seres caminando entre ellos. Aquellos seres estaban cubiertos por sus enormes armaduras, fabricadas a base de ceramita, uno de los materiales más resistentes jamás creados en el imperio. Caminan con tal tranquilidad e indiferencia, que pareciera que realmente no les importa la cantidad de soldados de la Guardia Imperial que están preparándose para su siguiente ofensiva, incluso ahora mismo, que las explosiones pueden sentirse tan cerca de su posición, sacudiendo ahora los cimientos del techo, al punto de que pequeñas corrientes de polvo fueran visibles desde arriba. Se trata de al menos 3 Astartes, aquellos supersoldados que fueron hechos para la guerra, seres humanos comunes que en su momento fueron escogidos para representar lo mejor de la infantería del imperio. Su altura era enorme, era como mantener gigantes entre las filas convencionales del ejército. Muchos de los guardias en el fondo estaban nerviosos con el mero hecho de caminar junto a ellos. Sus pasos resonaban por culpa de su peso, además del material que los cubre. En todo momento se mantienen con sus cascos colocados, suben por las escaleras para reunirse con un grupo aún mayor de los de su clase. Una vez ahí, el delgado material de la ventana les permite ver un poco del exterior. Enormes explosiones en el horizonte por la destrucción de vehículos pesados, además de las descargas de proyectiles de toda clase de munición. Para ellos, ya no tendría sentido ponerse a pensar en qué clase de armas estaban utilizando. Tenían claro que el enemigo estaba usando todo lo que fuera capaz de emplear, sin importar el costo. Hemos estado aquí por lo menos 2 semanas. Pero ya es hora de que empecemos con las ofensivas nosotros mismos, dijo Harlan, el capitán de la 7 grados compañía de la Legión. A diferencia de otros integrantes, su casco se muestra con una cresta en la parte superior de su casco, dejando a relucir que Harlan pudo ascender hasta ser considerado como un centurión. Tanto sus sombreras como los costados inferiores de su coraza portan con múltiples rasguños de diferentes tamaños, pero de alguna forma tienen la misma profundidad. Sus visores son azules, además de un patrón de azul oscuro y blanco en su armadura, cambiando un poco su diseño con respecto a otros centuriones existentes. Cada vez están más cerca. Las barricadas ya no van a resistir, señor, dijo Jarl, acercándose un poco al capitán, con movimientos tambaleantes hasta retomar una vez más su postura original, una posición tan rígida y fría que lo haría parecer una máquina. Es por eso que saldremos nosotros mismos. Ya hemos limpiado el frente del norte, es hora de terminar con este sector. Teniente, dile a los tuyos que preparen a sus tanques, combinaremos las unidades pesadas con nuestra infantería, gruñó Harlan antes de dar la indicación, a pesar de que Jarl no es alguien que forma parte de su compañía, pero es un teniente en el que puede confiar. Jarl asiente con el casco, y tan rápido había terminado su acción, se dispuso a marcharse junto a los 2 guerreros que lo estaban acompañando como escoltas. Su marcha aceleró un poco más a comparación de hace unos minutos cuando había recibido el aviso de Harlan para recibir nuevas indicaciones. Varios tenientes solían tener apoyo directo del capitán por la influencia que él tiene dentro de la Legión. Las luces se mantenían tan brillantes como siempre, un amarillo pálido pero poderosamente intenso se mantiene por la habitación. Es un almacén por donde tenían guardados muchos de sus vehículos pesados, además de servir como punto de reunión para los Dreadnought, aquellas máquinas gigantes que contienen en su interior a los Astartes que, de lo contrario, hubieran muerto por sus heridas mortales, sirviendo dicha máquina como una especie de sarcófago móvil que podían manipular desde su cabina. Jarl estaba frente a múltiples integrantes de su compañía, portando el número 8 en las protecciones que cubrían sus antebrazos derechos. Él estuvo a punto de decirles algo, pero un presentimiento fue capaz de callarlo,
es como si una presencia más en el área se hubiera hecho presente, pero no fuera capaz de identificar por dónde se acercaba. Un guantelete se había colocado en su hombrera izquierda, y a pesar de que el contacto no había a su cuerpo, de una u otra manera podía entender lo que ocurría en su entorno. Tan rápido como se giró, vio a su capitán Karn, aquel Stark que dirige a la 8 grados compañía. Señor, saludó Jarl a su capitán Karn, que al igual que Harlan tenía su casco de centurión. El casco de Karn mantenía el mismo diseño que el resto de los cascos de los centuriones, pero al mismo tiempo se le veía como alguien que destacaba entre los suyos, en especial por una diferencia de al menos 10 centímetros en su altura. Es la primera vez que te veo parado ahí, espero que no te acostumbres mucho, Jarl, respondió Karn. Una pequeña risa acompañaba el final de su respuesta. Fue en ese momento que soltó su agarre y le indicó que se posicionara en la primera línea de la formación, la cual tenía por lo menos 50 Astartes, listos para ingresar al campo de batalla. Cualquier ser humano común hubiera quedado intimidado ante un número tan grande como lo que se podía observar. Todos aquellos que portaban estas armaduras de ceramita debían medir al menos 2,5 metros, a excepción de seres como Harlan y Khan que superan ese promedio por 10 centímetros. A pesar de las explosiones o disparos que pudieran oírse de fondo, los pasos del capitán eran capaces de robar la atención de todo aquel ser viviente que pudiera estar presente. Sus brazos se balanceaban con lentitud a medida que se desplazaba de un lado a otro, manteniéndose frente a los Astartes. Los estaba analizando mientras se desplazaba con lentitud, girando un poco el casco, apenas lo suficiente para que todos se encontraran en su rango de visión. No importa si nuestro primarca esta vez decidió mandar a un número reducido de los nuestros, o si nos mandaron a una campaña que a simple vista no tendría propósito, dijo Karn, mientras veía fijamente a varios integrantes de las primeras 2 filas. Estamos aquí por nuestro rol como los escudos del imperio. Estamos aquí porque somos la fuerza principal cuando se trata de la primera línea. A nosotros nos dieron la oportunidad de recordarle a los humanos lo que significa ser un devorador de mundos. El tono de Khan comenzaba a fortalecerse, cada vez sonaba más eufórico a medida que se dirigía a su compañía. Yo los elegí a ustedes porque conforman mi guardia personal, son las armas que yo necesito que permanezcan en el campo de batalla, sin importar lo horrible de nuestros enemigos, sin importar los obstáculos o la cantidad de los sucios Sinous que tuvieron la mala suerte de impedir nuestro camino. Ustedes nunca se van a romper mientras yo esté presente. Saldremos de aquí, llenaremos de sangre el terreno, lo haremos con nuestra fuerza, y también con nuestra habilidad marcial que hemos mantenido desde Terra. Karn era bueno dándole ánimos a los suyos. Cada vez que debía dar un discurso, él siempre había sonado tan directo y confiado de que la victoria para su legión era algo inevitable, no algo posible, algo inevitable y que debía ocurrir. Los presentes habían lanzado un grito al unísono, era un grito característico que ellos habían terminado de dar forma desde la primera campaña en la que lucharon junto a su primarca Kalios. Sangre para el primarca, cráneos para la 12ª legión. Khan repitió dicho grito. El capitán se giró en dirección a la enorme compuerta. Su material ya estaba empezando a descomponerse, o por lo menos eso diría a alguien que lo viera a simple vista. Todas esas grietas, al igual que la falta de la pintura o el solo hecho de que pareciera estar a punto de romperse, esa era la impresión que le daba a los guardias imperiales, los cuales ya estaban con sus rifles listos para unirse como refuerzos a la fuerza principal que ya se encontraba combatiendo. Hay al menos otras 2 compañías de los devoradores de mundos desplegadas, pero las fuerzas que se encuentran aquí actuarían como la caballería que terminaría de reforzar la inminente derrota de las fuerzas rebeldes que se alzaron por parte de una de las ciudades colmena. A medida que la compuerta comenzaba a bajar, el polvo se atrevió a filtrarse por el aire, invadiendo el entorno como si fuera una plaga, en un intento torpe por enfermar a los presentes. Los rayos del sol permanecen, están sobresaliendo a pesar de los rastros de humo y polvo resultante de las explosiones y los resultados de una resistencia férrea. Solo era necesario una señal con su guantelete derecho, levantando la mano lo suficiente para quedar expuesta ante cualquiera de los suyos. Los capitanes presentes de igual forma ejercieron una señal, poniendo en marcha su avance. Los Astartes en armaduras de exterminador, enormes armaduras a los ojos de un ser humano, los cuales cuentan con una protección aún mayor que las herboarmaduras de ceramita convencionales, además de contar con la protección de escudos de vacío portátiles para mantenerlos en combates prolongados. A diferencia de lo que se esperaría, los tanques aún disponibles se mueven por detrás de las unidades de infantería. A los múltiples guardias imperiales esto les parecía algo extraño. La formación se empezó a transformar en una gruesa línea de Astartes que marchaban hacia el campo de batalla. A través de sus visores, eran espectadores de las explosiones y caminos brillantes que se elevaban por los cielos, cada uno formado por los cientos de miles de disparos que en todo momento eran librados contra sus oponentes. La Guardia Imperial de la Fortaleza pronto se unió a la marcha,
teniendo la expectativa de que esta batalla sería rápida por semejante legión que decidió tomar esta campaña. ¿A cuántos logras identificar desde aquí?, preguntó Harlan a Karn. A este punto aún no parecen desgastarse lo suficiente para nosotros, agregó. Por lo menos entre 340 y 500 seres. Están esparcidos por todos los rincones, pero no logro identificar con exactitud el número de vehículos pesados. Por lo menos son capaces de mantenerlos a raya antes de que nosotros entremos. Ya es algo, respondió Harlan, quien emitió una pequeña risa desde el interior de su casco. Los Astartes se mantienen en un paso lento por un corto lapso de minutos. En los visores cada vez eran más evidentes las siluetas de quienes corrían de manera directa al campo de batalla, a pesar del peligro de morir de manera inmediata y dolorosa. La forma en cómo caminan solo demuestra que no tienen siquiera preocupación por algún enemigo que esté buscando emboscarlos. Para los guardias imperiales, hombres y mujeres que juraron lealtad al imperio de la humanidad, seres que no dudarían luchar incluso en los frentes de guerra más crueles, incluso ellos sienten nervios por la forma en cómo los hijos del primarca Callius solo caminan con indiferencia, a pesar de los disparos y los gritos que empiezan a hacerse audibles por la cercanía. Es una caminata lenta y tranquila, pero al mismo tiempo aterradora a la vista por esa seguridad que cargan. Una bala perdida chocó con la hombrera derecha de un Stark, detenida en seco por la ceramita, la cual no hizo más que dejar un pequeño rasguño como resultado del impacto. Lo que contrastaba el daño era la cantidad de chispas que desprenden, dirigiéndose hacia atrás e impactando en los cascos de sus hermanos y guardias que le seguían por detrás. A veces son tan descuidados, agregó el Stark que recibió el impacto. Los cielos empezaron a oscurecerse por el constante polvo que se empieza a acumular por encima de sus cabezas. A simple vista, es como si cielo empezara a deformarse y debilitarse por la intensidad de esta batalla, por los rastros de muerte que dejan a su paso en intentos desesperados por mantener las líneas, o el mero hecho de que sus vehículos están siendo reducidos a piezas inútiles de blindaje, a la par que su material tan resistente ahora se está reduciendo a una nube gris, elevándose y ocupando el terreno que incluso el oxígeno tenía controlado. Los guardias imperiales que lo seguían se mantienen como espectadores de cómo el ambiente está cambiando a medida que se acercan al frente norte del campo de batalla. Algunos sienten escalofríos por unas luces amarillentas que se elevan por los cielos, chocando entre sí de una forma que les haría pensar que entre cada 20 choques, al menos 2 bombas serían desviadas hacia ellos. Las explosiones pueden reflejarse por ese abominable brillo en algunas piezas de armadura de los Astartes, quienes se mantienen indiferentes. Las profundas trincheras son lo único que evita su caída. La suciedad se ha apoderado incluso de sus guantes. La respiración cada vez acelera más su ritmo, casi como si sus pulmones reaccionaran cada vez que se produce alguna explosión. Intenta sujetar su rifle con fuerza, ignorando por un rato el hedor que se desprende de los cuerpos mutilados de sus compañeros, quienes aún portaban el símbolo del imperio en sus armaduras de un verde pasto. Cuando pensó que las cosas podrían calmarse, su cuello de manera instintiva lo obligaba a dirigir la mirada al podrido y extenso cielo que estaba por encima de sectores enteros del campo de batalla, como si una tormenta empezara a consumir la superficie del planeta. Las luces que se mantenían como focos de atención eran lo único que les haría recordar los viejos cielos azules del planeta. La curiosidad lo estaba matando. Para el momento en que los intensos latidos de su corazón se habían calmado, la curiosidad lo orilló a levantarse sobre sus rodillas, asomando su vista por encima de los bordes de la trinchera. Frente a él, aún podía ver los restos de algunos Landrader, estos enormes vehículos que los Astartes emplean para movilizar números notables de sus compañías por el terreno, aprovechando el poderoso blindaje que los envuelve, además de ametralladoras acopladas a los costados del vehículo. Los Bolter pesados siempre han sido un elemento muy útil para neutralizar obstáculos, grandes concentraciones de infantería o blindados enemigos, pero estaban ahí, destrozados. Algunos se encontraban perforados en lo que dejaría solo la mitad delantera y múltiples cables expuestos, serpenteantes y liberando chispas que amenazan con chicarrar a cualquiera que tenga la mala suerte de tener contacto directo. Por un momento su conciencia había retomado la calma al no ver señales de disparos en su entorno. Las neblinas comenzaron a cubrir el horizonte, haciendo difícil detectar fuerzas enemigas. Un poco de estrés se acumuló, de alguna forma no podía detectar ninguna mancha de calor a través de sus visores. Su casco tenía unos visores capaces de detectar las manchas de calor de cualquier ser vivo. Dicha tecnología se lo había regalado Harlan de los Devoradores de Mundos hace unos meses. Una pequeña luz verde se hace presente. De inmediato agacha la cabeza, incluso reaccionando antes que cualquiera de sus compañeros, los cuales tenían sus rifles láser apuntando sin la certeza de poder identificar a alguien. Intensos y monstruosos disparos de una luz verde fosforescente volvieron a hacer acto de presencia, perforando por completo el rostro de un soldado por el lado derecho, haciéndolo tambalear y hacerlo caer justo a unos centímetros de él.
El resto solo podían cubrirse o intentar devolver el fuego. Sus ojos se cerraron fuertemente por un momento, hasta que escuchó con atención múltiples estruendos contra la tierra, o eso parecía. En realidad, nadie estaba usando artillería, pero lo que escuchaba era similar a esos sonidos cuando los proyectiles chocaban contra el suelo. Por un instante los disparos se detuvieron. Aprovecha el momento para exhalar. Los disparos se hacen presentes, pero esta vez son más rápidos mientras se dirigen a un punto específico. Parecen una tormenta de proyectiles, chocando contra un ser gigantesco de al menos 2.5 metros de altura, basándose en su movimiento, además de que pasa por encima del espacio de la trinchera de una forma aterradoramente rápida, solo dejando que los testigos vean sus botas de ceramita. Rápidamente, múltiples Astartes estaban corriendo y saltando por encima de las trincheras, yendo a toda velocidad contra los atacantes, quienes no tenían más opción que intentar cargar en contra de los nuevos atacantes. El soldado logra levantarse, siendo capaz de ver la fluidez con la que se mueven, incluso para lo que conoce de los Astartes. Uno de ellos esquiva rápidamente una estecade de su oponente, girando sobre su eje para lanzar una estecade de su hache sierra, con la cual bloquea el ataque de un nuevo oponente, aprovechando la oportunidad para empujar con los dientes de su hache, partiendo en dos como si fuera una simple hoja a su alcance. Otro de los Astartes toma por el cuello a un enemigo, el cual apuntaba a otro Astarte para dispararle en la hombrera. Aquel guantelete presionó con fuerza su cuello, levantándolo de una manera aterradora por la facilidad con la que pudo levantarlo, tomando el impulso para estrellarlo de cabeza contra el suelo. Su casco se hundió entre las grietas recién formadas, sin la oportunidad de defenderse tras una patada dirigida al tórax. Él quería salir de la trinchera para unirse a la batalla, pero sintió los guantes de uno de sus compañeros sobrevivientes, quien lo obligaba a regresar al interior de la trinchera. Por un momento no comprendió lo que ocurría. Solo fue capaz de ver las botas de un Astarte más alto que los anteriores. A diferencia del resto, él no estaba corriendo para saltar la trinchera, él solo plantó una de sus botas en un borde, y alcanzando el otro extremo con la bota derecha de una manera en la que solo le interesaba pasar por encima de los guardias de una forma desinteresada. Parecía irreal la manera en cómo extendía sus piernas, dando un largo paso, lo suficiente para dejar atrás la trinchera como si fuera un mero obstáculo. Harlan sigue caminando, a pesar de los Astartes de su legión que están destrozando a los rezagados. Un grupo considerable estaba corriendo en dirección a él, con la esperanza de abrumarlo por los números. El primero intentó dar una estecade, mientras que Harlan solo se movía un poco a la derecha, lanzando un tajo con su espada sierra de manera instantánea. El movimiento fue muy rápido, dejando una estela de viento a su paso, además de nunca haber encendido la sierra de su espada. El resultado se estaba repitiendo con todos y cada uno de los que iban corriendo hacia un tranquilo Harlan. Gotas de sangre son lo único que terminan por estrellarse en su servoarmadura. Su tranquilidad y fluidez rompen con lo que un soldado común pensaría de los devoradores de mundos, pero el mismo hecho se repetía con el resto de Astartes, quienes se movían de una manera calculadora y brutal. La explosión interrumpió la concentración de todo el grupo. La metralla y el polvo fue suficiente para cubrir los alrededores de una nube negra, a la par que los Astartes comenzaron a cubrirse entre los escombros de los vehículos blindados. Los proyectiles se aproximaban desde el frente, chocando y desgarrando el blindaje de los restos de todos estos enormes vehículos, moviéndose y cruzando entre sí como una lluvia de forma horizontal. Karn y Harlan aplicaban al mismo tiempo una señal con sus guanteletes derechos, levantando al menos 4 de sus dedos. Al ritmo de los segundos, sus dedos descendían poco a poco a medida que los Astartes se mantenían a cubierto, solo sintiendo el hedor del cadáver de uno de sus hermanos, cuyo casco fue perforado por el lado izquierdo a la altura del ojo. Los Astartes empezaron a arquear sus piernas, desenfundando de manera precisa sus rifles Bolter. La coordinación para algo tan simple, pero que era ejecutado al unísono entre sus filas, era algo que solo demostraba la cantidad de veces que habían tenido que ensayar, nunca dejando de lado una táctica que involucre un combate a corta distancia. Sus oídos no les engañaban, múltiples pisadas se aproximaban a sus filas. Las fuerzas enemigas querían mantener una presión psicológica contra los hijos de Calios. 2 segundos se sintieron como una eternidad. Para cuando Karn y Harlan solo tenían un dedo levantado, sus soldados surgían entre sus barricadas improvisadas, seguros de lo que se terminarían topando frente a sus ojos. La diferencia de altura era abominable. Lo último que pensaron en el momento justo en que vieron sus enormes armaduras, era el cómo un número considerable de ellos eran capaces de cubrirse ante sus ojos, esconderse por un momento, incluso para su tamaño y armamento. Sus disparos se detuvieron, sintieron como sus extremidades se paralizaban al verlos directamente. Eran conscientes del potencial de un Astarte, pero al momento de verlos a ellos, y estando tan cerca, se dieron cuenta que aquellos capitanes eran lo único que les impedía empezar a destrozar la fortaleza que se encontraba detrás de ellos.
Fuego, un grito que detuvo el movimiento de los atacantes, un grito con una voz cuyo tono resonaba hasta un rango de 100 metros. A la par que Khan daba la orden, todos los Astartes apuntaron y una ola de proyectiles se encargaba de perforar los cuerpos de al menos las primeras 3 filas. Aquellos que eran conscientes del contraataque, se prepararon para atrincherarse en los escombros que tenían a disposición, teniendo que cubrirse ante el ataque devastador que los devoradores de mundos estaban librando. Cuerpos se elevaban por los cielos ante la magnitud de los proyectiles Bolter, aquellos que en el menor contacto eran capaces de generar una pequeña explosión devastadora, siendo responsables de generar pequeñas nubes rojizas que empañaban los cascos de sus compañeros que se mantenían atrás. Por más que se cubrieron, el contraataque no se detenía, por lo menos hasta que unos segundos transcurrieran. Por mero instinto, las fuerzas enemigas que se mantenían bajo sus armaduras, solo aquellos que se asomaban con armas pesadas eran capaces de devolver el fuego de manera efectiva, logrando un intercambio constante de proyectiles. Para cuando se dio cuenta del intento por defenderse, Harlan clavó los dedos de sus guanteletes en el blindaje del tanque, tirando hacia adelante para abrir paso al resto de sus Astartes, empujando de una manera en la que una persona común simplemente no hallaría una manera de describir cómo puede empujar algo tan pesado, flexionando sus brazos y haciéndolo a un lado para dar el paso libre, aporreando su guantelete derecho en el blindaje desgastado. «Adelante. Sigan avanzando», exclamó Harlan, concentrando su mirada en los Astartes detrás de él. Respondieron con un grito, abalanzándose, corriendo como si sus vidas dependieran solo de esta batalla, avanzando al unísono sin siquiera un ápice de preocupación por los disparos que chocan contra las placas de ceramita. Aquellos que reciben los impactos, apresuraban su paso para correr sobre los bordes de estos pequeños cráteres, disparando balas Bolter al interior, acabando por destrozar los cuerpos de múltiples fuerzas enemigas. Explosiones se hacen evidentes a medida que avanzan, dejando detrás de sus propias pisadas los cuerpos de algunos Astartes que sucumben ante una increíble potencia de fuego, proyectiles que otros legionarios están esquivando a medida que mantienen una marcha rápida y fluida, cambiando de posición de un lado a otro, disparando con sus rifles Bolter a medida que se abrían paso por el campo de batalla. Un soldado de la Guardia Imperial cae de inmediato por un impacto en el pecho, destrozando la caja torácica, siendo reemplazado por un Astarte que se levantaba, empuñando una pistola de plasma en el guantelete derecho. Su estela era brillante, opacada la atención en los disparos que podían dirigirse a él. La carga de su arma se había vuelto inestable, de alguna manera debía arreglárselas para luchar cuerpo a cuerpo únicamente. La batalla era cruel, pero sin señales de que pudieran detener el avance. Una vez más, desenfundó aquella hache que lo había acompañado desde el día en que fueron llamados en Terra por primera vez, durante las guerras de unificación de Terra. Era grande, más de lo usual para el uso de los Astartes, pero Khan era capaz de blandirla de una forma rápida y definitiva. Los acorazados retrocedían, los ocupantes se mantenían a cubierto a pesar de estar algo lejos del alcance de sus oponentes. Logran escuchar los gritos de aquellos que son perseguidos y eliminados de una forma rápida pero escalofriante. Uno de los astilleros se asoma por una de las pequeñas compuertas, vigilando al blindado a su izquierda que tenía la delantera. Una enorme explosión se produjo por debajo del vehículo, parecían solo ser manchas oscuras que se extendían hasta el cielo por la magnitud del impacto en su blindaje. Al principio pensaron que fue provocado por el enemigo, pero la incredulidad los consumió al darse cuenta de que solo era una de las trampas que ellos mismos habían colocado, en caso de que las fuerzas imperiales lograran avanzar. Ya no retrocedieron de manera coordinada, vehículos se atascaban en trampas de alambre y minas ocultas entre las rocas y capas finas de pasto. Uno de los ocupantes se apoyaba sobre una de las paredes, sintiendo como sus dedos empezaron a temblar de forma involuntaria. Su cuerpo estaba vibrando, en el fondo él entendía que no solo se debía al miedo, el cual nunca pudo desvanecerse, ni siquiera cuando pretendían tomar la fortaleza imperial hace tan solo 6 minutos. 6 minutos era suficiente para que esos monstruos les hicieran perder el avance que habían planificado por días. Levantó la mirada, sintiendo como el metal debajo de sus botas comenzó a temblar. Todos estaban confundidos, no era algo normal para sus sentidos, y menos tratándose de fuerzas de infantería. El desafortunado pudo ver por una de las compuertas. Estaba gritando al ver cómo uno de esos seres estaba corriendo a toda prisa, acercándose cada vez más a medida que avanzaba. Su cuerpo recubierto de ceramita no era nada comparado a lo que podía demostrar por su cuenta, juntándose y chocando con todas sus fuerzas sus hombreras para tambalear el vehículo. De inmediato otro se asomaba por el lado contrario, su casco estaba dañado por el lado derecho en el área de la boca, exponiendo algunos de sus dientes con un leve gruñido. Entre los dos estaban tambaleando el blindado, ignorando los intentos de contraataque por medio de sus rifles de asalto. Aquellas armas tenían munición láser, preparadas para ocasiones especiales,
ahora empleadas como si lo primero que pudieran encontrar lo trataran como su salvación. Trozos de roca se rompen y dejan a su paso pequeños cúmulos de polvo a medida que sus botas de ceramita se apoyan con fuerza sobre el suelo. Un puño del Stark se asomó por el blindaje, tirando hacia atrás, acabando con 2 de los ocupantes en el proceso. Rápidamente giró sobre su eje y se reincorporó para su avance. Se preguntaron lo que pasó con el otro Stark. Un estruendo se escuchó por el techo, a escasos centímetros de sus cabezas. Intentaron apuntar al techo, escuchando los movimientos de aquel ser que fue capaz de alzarse por encima de toda la pequeña escuadra. Lo único que pudieron identificar parecía el contacto de pequeños trozos de metal. Era extraño, es como si alguien estuviera arrastrando su arma con una gran seguridad. Estaban atentos, sus miras apuntando a cualquier dirección. Solo uno de ellos intentó calmarse y separarse un poco del grupo para cubrir todo el techo en caso de un ataque directo. No le dio tiempo para reaccionar cuando sintió un guantelete presionando su hombro, rompiendo huesos y músculos por la presión que ejercía en él. Era algo devastador para sus sentidos, y desafiando toda lógica que conocida, aquel ser lo levantaba incluso si tuviera que perforar el techo por segunda vez para verlo directamente a los ojos. El resto no pudo disparar cuando su compañero desapareció de la vista, aquel que fue arrojado al suelo de manera rápida. Su cuerpo se hundió en el material por debajo de sus botas, ingresando de una manera en la que sus ocupantes terminaron por derrumbarse sobre sus pies. El gigante no les dio tiempo de dirigir un ataque organizado, rápidamente balanceada su hache sierra con el fin de neutralizar a todo ser viviente en el vehículo. Balanceada y dirigía cortes frente a él, haciendo girar su arma como si fuera un abanico que lanzaba chispas a cualquiera que intentara levantarse. Control. Nos están invadiendo en uno de nuestros vehículos, uno de ellos acaba de ingresar en nuestro vehículo, ¿me escuchan?, dijo aquel que mantenía en movimiento el blindado. Escucha como un ser está caminando hacia él. Cada vez su sombra se hace más grande, absorbiendo el entorno del piso como si su aura pudiera deformar el área por donde se encuentra. Pudo ver el símbolo de su hombrera izquierda, aquel símbolo es el que cargan todos los Astartes que vinieron a este mundo para luchar en nombre del Imperio. Aquel símbolo era de los devoradores de mundos. Solo pudo mantenerse agachado para ser capaz de sentarse al lado de él. No, ustedes son monstruos. Nada los detiene. No me importa si los consideran ángeles de la muerte, ustedes no son humanos, dijo el conductor. La desesperación y el pánico lo controlaban, él gritaba estas palabras, pero cada vez que intentaba dirigirse al Stark, sentía como los músculos de su mandíbula podrían traicionarlo en cualquier momento. ¿Alguna vez has visto el rostro de un Stark?, preguntó Karn. Nunca, no necesito hacerlo, y menos ahora que acabarás conmigo. Podría haber un rostro humano de tu parte, pero ni siquiera eso me podría convencer que sigues siendo humano. Tu altura, tu fuerza, la capacidad con la que barren con los campos de batalla, ustedes, ya no podemos considerarlos humanos, contestó el conductor, tratando de no hacer contacto visual. Entonces tú juzgarás por tu cuenta una vez observes mi rostro, contestó Karn. Aquella respuesta obligó al conductor a ir reduciendo la velocidad del vehículo. Algo dentro de él le pedía que saliera, que no lo viera a los ojos. El Stark se estaba quitando el casco con cuidado, manteniendo su hache sierra a un lado en caso de necesitarla. Su casco de centurión se desprendía de su cabeza como una pieza de armadura intercambiable. El soldado rebelde al principio no había sentido nada en el ambiente, por un momento solo había una calma, una extraña pero no perturbadora calma. Fueron pocos los segundos en donde podría incluso olvidar que estaba sumergido en un campo de batalla. Antes de que pudiera dar un pequeño suspiro, el ritmo del ambiente terminó por romperse. Su nuca le pesaba. Era consciente de una mirada a su derecha, una mirada que sin importar que no supiera de quién venía, estaba a punto de romper la poca calma que su mente era capaz de procesar. Lentamente giró, topándose con unos ojos inexpresivos. Siempre se imaginó que la cabellera sería oscura, en cambio, su cabello era pálido, era lacio hasta la altura de su mandíbula, pero parecía como si ese cabello hubiera perdido su color, o fuera reemplazado por un intenso blanco que lo consumía. No importaban las pocas expectativas que pudiera tener del rostro de un Stark, ni siquiera sobre las capacidades de sus cuerpos. Esos ojos, ese rostro. Karn tenía un rostro que no necesitaba expresar emociones para inquietarte. Ahora detén este vehículo, su voz era acorde con las descripciones de su rostro. El soldado obedeció sin rechistar, deteniendo el blindado apenas sus extremidades pudieran responder. Sentía como sus pulmones y corazón querían detenerse por un instante, pero no lo hizo. Él antes le hubiera gritado a un Stark, aunque sea por desesperación, pero no era capaz de gritarle o decirle nada a Karn, el cual solo decidió levantarse, llevándose su hache y casco en manos. Sus pisadas resonaban como si dieran pequeños martillazos. El ambiente se relajó lentamente. Sin darse cuenta, el Stark ya se había marchado.
Una vez salió del blindado, los Startis ya se estaban dirigiendo hacia las barricadas, hacia la base de operaciones más cercana de las fuerzas rebeldes. No volvió a ver a este Stark, quien parecía solo querer detener el vehículo de esta manera, ya no le interesaba el conductor. La vanguardia de esta legión siempre ha sido rápida y definitiva en sus misiones, siempre han sido brutales y disciplinados al mismo tiempo. Algo importante a tener en cuenta es que sus capitanes, solo Harland y Karn, son capaces de romper por completo el molde de lo que un enemigo esperaría encontrarse con ellos. Un pequeño ejemplo fue lo que ocurrió en aquel vehículo, tan solo por quitarse el casco.